San Rafael Televisión, una visión de nuestra gente. Buenas tardes para todos, bienvenidos a este programa llamado Aire Nuevo. Soy Wilder Marín, qué gusto saludarlos para compartir nuevamente una reflexión, una enseñanza que aporte algo a nuestra vida. Algo puede servir de lo que hablamos y compartimos en este programa. Vamos entonces a iniciar y como acostumbramos, este programa es bíblico. Tocamos pasajes de la Biblia y a través de esos pasajes sacamos verdades, principios eternos que pueden edificar mucho nuestra vida espiritual en este caso. Y para eso yo quiero ubicarme hoy en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Evangelio de Lucas, capítulo 19. Y en ese pasaje encontramos una enseñanza muy bonita. Dice la Biblia que Jesús entró a Jericó y en Jericó había un hombre publicano llamado Zaqueo. Era pequeño de estatura, era muy bajito, y cuando Zaqueo, que era publicano, se enteró que Jesús pasaba por la ciudad de Jericó, corrió y se subió a un árbol porque no podía ver a causa del gentío. Cuando Jesús pasaba por donde estaba Zaqueo, se detuvo. Y Jesús, mirando arriba, le dijo a Zaqueo: Zaqueo, baja y atiéndeme, porque esta noche me quedaré en tu casa. Zaqueo baja al instante y lo recibe en la casa con alegría, con gozo. Dice la Biblia que Zaqueo recibió a Jesús en su casa con gozo, con gozo. Y era tanto el gozo de que Jesús lo visitara en la casa que Zaqueo sacó un dinero que tenía guardado y le dijo a Jesús y a todos los que estaban ahí en la casa sentados que él iba a devolver el dinero que había robado y que si alguien había defraudado, le devolvía hasta 4 veces lo que le debía. Jesús entonces sonríe y dice a todos los que están en la casa: hoy ha llegado la salvación a este hogar, por cuanto Zaqueo también es hijo de Abraham. Esa es la historia que nos cuenta ese pasaje, Lucas 19. Ahora, de esta historia tenemos mucho que aprender. Y a través de esta reflexión, de este pasaje bíblico, quiero compartir una enseñanza que he llamado el Señor de mi casa. El Señor de mi casa. ¿Quién es el Señor de mi casa? Yo no. El Señor de mi casa tiene que ser Jesús. El Señor de mi casa tiene que ser Jesús. Bien, ahora es importante resaltar algunas verdades de esta historia bíblica que les acabo de narrar. Por ejemplo, es muy importante decir que así como Zaqueo recibió a Jesús en su casa, usted y yo también necesitamos recibir a Jesús en nuestra casa, entendiendo la palabra casa como nuestra vida, como nuestro corazón. Esta es una casa para Dios. Dios quiere habitar en nuestros corazones. Dios quiere habitar en nuestra vida. Esta es la casa de Dios. En otras palabras del apóstol Pablo, este es el templo del Espíritu Santo, una morada donde Dios quiere habitar. Es importante, dejemos entrar a Jesús a nuestra vida y a nuestro corazón. Y cuando dejamos entrar a Jesús en nuestra vida, cosas grandes, cosas maravillosas, cosas buenas comienzan a pasar en nosotros. Por ejemplo, mírame acá. Cuando Zaqueo recibió
a Jesús en su casa, pasaron por lo menos 3 cosas maravillosas en la vida de Zaqueo. 3 cosas maravillosas. La primera, la Biblia dice que cuando Zaqueo recibió a Jesús en su casa, lo recibió con gozo. Es decir, lo recibió con una alegría profunda. Una alegría profunda. Y eso es lo que produce el Señor cuando tú le das lugar en tu vida. ¿Qué? Produce gozo, una alegría profunda. Cuando hablo de una alegría profunda, podemos también contemplar la idea de una alegría superficial. Mira, hay gente en este mundo que tiene una alegría superficial, una alegría externa. Pero también hay gente en este mundo que tiene una alegría profunda, una alegría interna. Esa alegría interna podemos interpretarla como gozo. Cuando tú recibes a Jesús en tu vida, Jesús produce gozo en ti. Y hablar del gozo, pues no solo es hablar de algo extraordinario, sino que también es hablar de algo urgente. ¿Por qué urgente? Mírame acá. Porque esta generación parece que ya no tiene gozo. No tiene gozo. Esta generación vive estresada. Esta generación vive fatigada. Esta generación vive severos cuadros de depresión. Esta generación mantiene crisis emocionales. Esta generación sufre cuadros de ansiedad, crisis de ansiedad. Mire, hoy se venden más pastillas para el estrés y el dolor de cabeza que hace 20 años. ¿Eso qué quiere decir? Que vivimos en una generación que está continuamente exhausta, estresada, que pierde la alegría, el júbilo de la vida, porque vive en unas rutinas muy marcadas y en unos desánimos muy profundos. Fíjense que hoy se habla de la depresión infantil. ¿Qué es eso? En mis tiempos nunca se mencionó depresión infantil. Que los niños se deprimían. Y cuando yo fui niño, yo no me deprimí en ningún momento. Pero hoy encontramos niños a temprana edad que es que ya con ideas de matarse, de quitarse la vida. Ya que es que con pensamientos de no querer vivir. Ya que es que con una aburrición profunda, que se encierran en el cuarto y no quieren nada no quieren nada con nadie, ni nada. ¿Eso es qué? Eso nos habla de una depresión, de una tristeza, de una amargura que esta sociedad está viviendo. Por eso cuando hablamos del gozo que produce Dios, no solo estamos hablando de algo maravilloso, estamos hablando de algo urgente. Mire, mucha gente hoy necesita con urgencia el gozo, pero el gozo que viene de Dios. Porque podríamos decir que hay un gozo que viene del mundo. Hay una alegría mundana. Y esa alegría mundana está relacionada con la diversión que provee este mundo. Y ojo, porque hay gente que cree que divertirse con las cosas de este mundo es ser feliz. Fíjense, o sea, hay gente que cree que rumbear, que tener relaciones sexuales, que beber, que consumir drogas, es disfrutar la vida, es ser feliz. Nada más falso que eso. Nada más falso que eso. Porque esas cosas mundanas, así las llama la Biblia, mundanas, no proveen felicidad, no traen gozo. Entonces, ¿qué traen? Mírame acá. Esas cosas mundanas
lo único que traen es diversión. Divierte, claro que divierte. Pero esa diversión es pasajera, o sea, temporal, de un fin de semana, no más. Pero incluso esa diversión pasajera de un fin de semana, a muchas personas les sale muy cara. Porque mírame acá, ¿cuántos en un fin de semana de diversión no pierden la vida? ¿Cuántos en un fin de semana de diversión no terminan en la cárcel? Porque en una borrachera mataron a un amigo. ¿Cuántos en un fin de semana de diversión resultan contagiados con enfermedades de transmisión sexual? O sea, terminan destruyendo sus vidas por un fin de semana de diversión. Y yo pregunto, ¿y eso es felicidad? No. Al pan y al vino vino. Las cosas mundanas como el alcohol, las relaciones sexuales, las drogas, el desenfreno, la rumba, esas cosas mundanas no producen felicidad. La persona que cree que es feliz por eso está engañada, se está engañando a sí misma. Esas cosas solo traen diversión, no más, no más. ¿Usted cree que las personas que están en la discoteca rumbeando son las más felices? Nada que ver. Es más, miren acá, hay mucha gente que un fin de semana está en la discoteca bebiendo y bailando, precisamente porque está muy triste, muy vacío. Y esa es una manera como de distraerse, una manera como de esconder ese vacío y esa tristeza que hay en su alma. Que eso no es felicidad. Eso es un poco de diversión y esa diversión sale cara. Y esa diversión no conviene. Así es. En cambio el Señor, Dios, Jesús, sí trae gozo. Trae un gozo a tu alma, un gozo a tu espíritu, un gozo a tu interior, a tu ser. Una felicidad profunda. De tal manera que tú no necesitas cosas mundanas para ser feliz. Tú te das cuenta que lo que necesitas para ser feliz es más de Dios. Más de Dios. Listo. Entonces, ¿qué fue lo primero que Zaqueo recibió cuando Jesús vino a su casa? Recibió gozo. Tú necesitas el gozo que Dios tiene para ti. Vamos a irnos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. No apagues el televisor, no cambies de canal. Yo sé lo que hay dentro de ti. Piensas que eres débil y que nunca vencerás tus miedos. Y sé cuánto te duele sentirte solo. Yo también lo sé. Y aunque para otros no seas nadie, yo por ti estuve dispuesto a morir. Y lo hice porque te amo. Anhelas tanto marcar una diferencia. Quieres probarle al mundo que puedes lograrlo todo porque crees que todos esperan que ganes siempre. Pero las personas que desean conocer tu interior y saber por qué escondes tus lágrimas son pocas. ¿Hace cuánto tiempo que no eres honesto contigo mismo? Sé que estás cansado de vivir así. Entonces, entrégame todo a mí. Todo de lo que te arrepientes, el odio que sientes hacia ti mismo, cada pecado, cada debilidad, entrégamelo todo. Y yo lo cargaré por ti. Quiero ver tu sonrisa. ¿Cómo superas tus miedos? Porque sé que con mi ayuda lo puedes hacer. Yo estoy cerca de ti. Soy Jesús. Soy aquel que murió y resucitó para darte una nueva vida.
bien, estamos de regreso en este programa llamado Aire Nuevo y el mensaje de hoy es el Señor de mi casa. Hay una historia entre Jesús, el maestro, y un hombre llamado Zaqueo. Era publicano, recaudador de impuestos, pequeño de estatura, muy repudiado, odiado por el pueblo. Pero Jesús entró a la casa de Zaqueo. Y cuando Zaqueo recibió a Jesús en su casa, se llenó de gozo, una alegría profunda. Pero además de eso, Zaqueo decidió devolver a las personas que había robado o defraudado con los impuestos, decidió devolverle hasta 4 veces a aquellos que había defraudado. Y como si fuera poco, Jesús sonriendo dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. De esta historia aprendemos varias verdades. Decíamos al principio: 1, que así como Zaqueo recibió a Jesús en su casa, todos deberíamos recibir a Jesús en nuestra vida, en nuestra casa. Cuando recibimos a Jesús en nuestra vida, se producen cosas maravillosas, se producen cosas buenas. Por ejemplo, cuando Zaqueo recibió a Jesús en su casa, lo primero que recibió fue gozo, una alegría profunda. Y cuando hablamos del gozo, no solo hablamos de algo maravilloso, hablamos de algo urgente. Ya lo estábamos diciendo ahorita. El gozo es algo que esta generación no tiene. Esta generación necesita urgentemente gozo, porque esta generación vive en crisis emocionales, en cuadros de ansiedad, en depresión, en fatiga, en estrés. Hoy se venden más pastillas para el dolor de cabeza, para el estrés, que hace 20 años. Hoy se habla de la depresión infantil. Hoy hay un índice de suicidios mucho más alto que hace 10 años. Es decir, hoy encontramos un montón de gente aburrida, un montón de gente que perdió el sentido de la vida, un montón de gente que simplemente no le encuentra razón de ser a nada. ¿Y qué es lo que está necesitando esa gente? Necesita gozo del Señor. Bien. En segundo lugar, cuando Zaqueo recibió a Jesús en su casa, Zaqueo recibió también una transformación. Escúchame bien. Cuando Jesús entró en la casa de Zaqueo, Zaqueo recibió una transformación, un cambio. ¿Y por qué sabemos que Zaqueo fue transformado por Jesús cuando entró a la casa? Porque Zaqueo, dice la Biblia, era publicano. Un publicano era un israelita que cobraba impuestos a los israelitas y esos impuestos se los llevaba al Imperio Romano. Ahora, el israelita publicano que cobraba impuestos, pues tenía una tarifa para Roma, pero el publicano le aumentaba más para poder sacar sus honorarios. Y muchos publicanos aumentaban demasiado, o sea, básicamente le estaban robando al pueblo. Eso era como lo que conocemos una vacuna, pero era muy alta para muchos israelitas, y por eso muchos israelitas odiaban a los publicanos y los señalaban de ladrones, de vividores. Los publicanos terminaban siendo ricos, porque no solo cobraban el impuesto para Roma, sino que cobraban un poquito más. Y algunos se descaraban y cobraban mucho más. Entonces ese era Zaqueo, un publicano, repudiado por el pueblo de Israel, por ladrón. Pero nótese que cuando Jesús entró en la casa de Zaqueo, Zaqueo cogió el dinero y dijo ante Jesús y todos los que habían ahí en la casa: si he defraudado a alguien, voy a devolver 4 veces lo que le quité. ¿Eso nos habla de qué? Eso nos habla de un cambio. Eso nos habla de una transformación. O sea, que un publicano como Zaqueo, hombre rico que se enriqueció por cobrarle impuestos al pueblo, decida devolver el dinero y hasta pagarle 4 veces a la gente que defraudó. Eso es un cambio pues muy grande. La gente que escuchaba a Zaqueo se preguntaba: uy, ¿a este qué le pasó? ¿De dónde acá ese cambio tan tremendo? Para que veas. ¿Qué significa eso? Que cuando Jesús viene a mi vida,
yo recibo no solo gozo, una alegría profunda, también recibo una transformación, un cambio. Es decir, si antes era muy mentiroso, ahora ya voy a andar con la verdad. Si antes era muy inmoral, ahora voy a ser más recatado y voy a guardarme de la inmoralidad sexual. Si antes robaba, ahora voy a dejar de ser ladrón y voy a trabajar con mis propias manos para conseguir lo mío. Si antes era rencoroso y peleón, ahora voy a perdonar y voy a ser más pacífico. ¿Sí lo notan? Ese es el cambio y la transformación que Jesús produce en una persona. Por eso yo te digo algo. Si tú quieres cambiar, mira, yo doy gracias al Señor por instituciones y por organizaciones que trabajan arduamente para ayudar a las personas a cambiar. ¿Qué decir de Alcohólicos Anónimos? ¿Qué decir de fundaciones, de terapias de choque? ¿Qué decir de otras organizaciones que ayudan con los drogadictos? Gloria a Dios por esas instituciones. Pero mira, nada como el poder de Dios para cambiar nuestra vida. De hecho, hoy en día, en esas instituciones como Alcohólicos Anónimos, fundaciones para trabajar la drogadicción y otras organizaciones, hoy están hablando de Dios. Hoy invitan a esas personas a que se aferren al Ser Supremo, porque sus fuerzas no son capaces de cambiar. Es decir, esas mismas instituciones reconocen que el ser humano logra cambiar con la ayuda del Ser Divino, del Ser Supremo. Y yo te digo una cosa, cuando dejas que Jesús entre en tu vida, Jesús produce en ti, trae a ti una transformación, un cambio. Y el cambio es interno, el cambio es profundo. El cambio que Dios hace no es externo, el cambio que Dios hace es interno. ¿Ven? Ahora, hay gente que cambia por sí mismo, pero ese cambio por sí mismo muchas veces es un cambio externo. Internamente sigue siendo el mismo de siempre. ¿Y eso qué significa? Que tarde o temprano lo de adentro va a reclamar espacio y va a salir rompiendo lo de afuera. Te lo pongo así, mira, un borracho que cambia por sus propias fuerzas, externamente dejó de ser borracho, pero internamente no cambió, internamente sigue siendo el mismo alcohólico. ¿Qué significa eso? Eso significa dos cosas. Uno, que tarde o temprano el borracho que lleva adentro va a salir y el cambio externo se va a dañar. O dos, que el cambio le puede durar toda la vida, pero la persona se amarga. La persona comienza a volverse mala clase, a volverse estricto, a volverse gruñón. ¿Por qué? Porque parece que reprimió un deseo que sigue adentro. Por fuera cambió, pero por dentro sigue siendo el mismo alcohólico y está reprimiéndolo. Y cuando yo reprimo cosas que anhelo, cosas que quiero, me lleno de amargura, de tristeza. Mire, yo conozco personas que dicen, no, mi papá cambió, dejó el alcohol, pero yo no sé qué fue mejor, si haber dejado el alcohol o seguir en él. ¿Y por qué? Cuando les pregunto no por qué, dicen no, porque vea, dejó el alcohol, pero se volvió mala clase, se volvió altanero, se volvió hasta grosero, se enoja con nada. Cuando tomaba alcohol, pues sí, nos hacía sufrir mucho, pero era más alegre, más tranquilo. Entonces no sé qué es peor. Y ese es el ejemplo. Cuando uno cambia en sus propias fuerzas, uno reprime cosas, y al reprimir cosas uno se amarga. En cambio, ese no es el cambio que Dios hace en uno, porque Dios viene y te cambia por dentro, cambia tu manera de pensar, tu manera de sentir, cambia tu voluntad, cambia tu espíritu, cambia tu alma. Y cuando Dios me cambia internamente, automáticamente cambio por fuera. Y el cambio no es impuesto, el cambio es natural, porque viene de adentro. Ese es el cambio que Dios hace. Por eso cuando tú ves una persona que se entrega a Dios, cambia totalmente y ese cambio lo disfruta. Uno lo ve feliz, feliz viviendo para Dios, porque el cambio es natural, es orgánico que llaman. ¿Ok? Eso recibió Zaqueo. Y número 3 para terminar. La Biblia dice que cuando Zaqueo recibió a Jesús en su casa, Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a este hogar. Es decir, lo tercero que Zaqueo recibió fue la salvación, la vida eterna.
Mira, cuando tú recibes a Jesús en tu vida, la vida eterna, la salvación llega a ti. ¿Y qué es la salvación? Te voy a decir en palabras breves. Mira, la salvación según la Biblia, la salvación es ir al reino de los cielos cuando llegue la hora de partir de esta tierra. La Biblia asegura que hay vida después de la muerte. Lo asegura, lo da por sentado. Y la Biblia afirma que hay dos lugares en la eternidad, cielo e infierno. Y que la persona que quiere ir al cielo necesita recibir, aceptar y creer en Jesucristo, el que murió en la cruz, el que fue sepultado, el que resucitó, el que subió al cielo, el que está sentado a la diestra del Padre y el que va a venir desde allí a juzgar a vivos y a muertos. La Biblia enseña que si una persona quiere llegar al paraíso, al reino de Dios, al cielo, necesita entregar su vida a Cristo. No a una religión, no a una iglesia, porque las religiones no salvan, las iglesias no salvan. El que salva se llama Jesucristo. Y te digo con respeto, ni los santos pueden salvarnos, ni los ángeles pueden salvarnos, ni nadie más, solo Cristo. Dice la Biblia que en ningún otro hay salvación, solo en Cristo Jesús. Cuando Zaqueo recibió a Jesús, también la salvación vino sobre él, la vida eterna. Y eso es lo que va a pasar contigo cuando recibes a Jesús. La salvación será parte de tu vida. Que el día que tú mueras, mi hermano, tú vas a resultar, aparecer en otra dimensión, reposando al lado de tu Creador. Ahora, yo recuerdo que un muchacho se acercó a un predicador y le dijo lo siguiente, le dijo: venga, ¿qué tal ustedes que predican tanto del cielo y del infierno? ¿Qué tal que se mueran y que cuando se mueran resulta que no hay nada? No hay nada. ¿Ah? ¿Cómo quedan ustedes? Y el predicador dijo: hombre, sí, tienes razón. ¿Qué tal que yo me muera y no haya nada? Ni cielo ni infierno que predico tanto, que no haya nada. Y el muchacho, cuénteme pues, como para burlarse del predicador. Y el predicador, mandándose la mano a la barba, dijo: pero ¿qué tal que sí haya? ¿Qué tal que yo muera y sí haya algo? Y luego le explicó: miren, joven, si no hay nada después de la muerte, yo no pierdo nada con llevar una vida ordenada para Dios. ¿Qué pierdo yo? Nada, yo vivo muy bueno. Usted tampoco pierde nada, así viva su vida desordenadamente. No pierde nada porque después de la muerte no hay nada. Pero en cambio, si sí hay algo, si después de la muerte sí existe el cielo y el infierno, yo gano. Yo gano porque por llevar mi vida ordenada a Dios, el Señor me promete la vida eterna. Pero en cambio usted pierde. Porque con esa vida tan desordenada como quiere vivirla, apartada de Dios, al cielo no va a entrar. Su destino será el infierno. La moraleja de esta pequeña historia es: sea que sí haya cielo e infierno o que no haya, vale la pena recibir a Jesús en mi vida y vivir para Él. Eso es. Que el Señor de mi casa sea siempre Jesús. Que el Señor de tu casa sea siempre Dios. Esto ha sido todo por hoy. Espero que la pasen muy bien. Hasta pronto.